Los ciudadanos. Los ciudadanos. La parte fundamental de un país, sus pensamientos, sus ideas, sus acciones. Sigue este interesante espacio, en donde la expresión de las ideas se convierte en la ruta a seguir de toda una nación. Transmitido por Magnética FM. Los ciudadanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un programa más de Los Ciudadanos. Mi nombre es Raquel Pérez Mendoza. Le agradezco como siempre que nos acompañe de lunes a viernes en este espacio que, como siempre le decimos, está diseñado por y para usted. Un espacio de opinión, porque Magnética FM pues es una radio plural, una radio para todos ustedes, para todos nosotros, una radio en donde su voz es lo que más nos importa. El día de hoy yo tengo el gran gusto y el gran privilegio, como siempre, de platicar con, lo voy a decir así, con un gran amigo, y lo voy a decir también así con una persona que es una persona de luz, es una persona de fe, y es una persona que en lo personal siempre tiene el mensaje correcto. Cuando uno menos se lo espera, de pronto llega un mensaje de él y es muy gratificante de verdad saber de su existencia. El día de hoy tenemos a Luis Josué Martínez, y me perdonará usted la equivocación, porque él es mejor conocido para nosotros y aquí en San Luis Potosí como Pico. Un hombre que de verdad pues ha dejado muy en alto el nombre de la comunicación y el nombre de San Luis Potosí. Pico, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Raquel, muy buenas tardes, no, hombre, muchas gracias por la invitación y gracias por tan elocuente y tan cálida presentación. Muchísimas gracias. Creo que cada palabra es merecida y queda corta, de verdad, porque cuando uno habla de ser una buena persona, a veces es muy complicado pensar que para ser una buena persona no puede ser buenos con uno y malos con otro, si no, no eres una buena persona. Y tú eres una persona, pues la verdad, como lo digo, de fe, y una persona que es congruente con sus acciones. Yo nunca he visto algo que no te distinga en esa congruencia. Pico, platícanos y platícale a la gente que nos está escuchando a través del 107.1 FM y a través de nuestras redes sociales como Magnética FM. ¿Quién eres tú? Bueno, pues como ya lo mencionaste, soy Luis Josué Martínez. Luis Josué Martínez Aguilar es mi nombre completo. Me dicen Pico también, como tú lo mencionas. Es un nombre que heredé de mi papá. A él le decían Pico también. Entonces es Pico mayor y Pico chico, ¿no? O Pico pequeño, Pico hijo, Pico junior, como queramos decirle. Yo pues soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Me he desempeñado pues en distintas ramas y en distintos espacios, pero sobre todo en los medios de comunicación desde el año 2009-2010. He ejercido el periodismo de distintas formas, como reportero, como editor en medios impresos, también como productor en radio, en televisión. Y actualmente vivo, radico y me desempeño en la Ciudad de México, donde estoy en otra rama de la comunicación, porque acá trabajo más bien en cuestiones de comunicación organizacional o corporativa en Grupo Salinas. Y también sigo haciendo periodismo porque me desempeño como corresponsal en la Ciudad de México del Semanario Express, un medio de San Luis Potosí que todos ustedes conocen. Y también soy colaborador, columnista de Emisor Noticias. Y pues sigo empapándome, ¿no? Y metido un poco en todo esto de los medios, el periodismo, las noticias y la comunicación en general. Y pues también soy esposo, soy esposo de Claudia y también soy hijo, también soy hermano y soy amigo, ¿no? Trato de, como tú lo dices, trato de en todas las áreas de mi vida, pues dar lo mejor de mí. No siempre lo logro, pero o no siempre hacemos las cosas perfectamente, pero pues tratamos de dar lo mejor siempre. Y claro que sí, la verdad es que eso es lo más importante. De pronto, pues, reconociéndonos en nuestra imperfección humana, pues tratar de hacer lo mejor posible las cosas. Hablando precisamente del periodismo, Pico, ¿qué tan difícil
ha sido para ti este tránsito de estar en un periodismo potosino a pasar a un periodismo como en la Ciudad de México, en donde además de que existe mucha competencia, pues el ritmo de vida es más acelerado? Sí ha sido una transición y una experiencia muy, muy interesante porque la Ciudad de México es un monstruo en todos sentidos. La Ciudad de México es un lugar donde la dinámica en todos los aspectos y en todas las aristas es mucho más rápida, mucho más acelerada, como tú lo mencionas, y donde también la exigencia profesional es mucho más fuerte. Entonces, sí ha sido sí ha sido toparme contra exigencias que yo no me esperaba, ¿no? Cuando yo llegué a la Ciudad de México a seguir trabajando el periodismo desde aquí, lo hago para San Luis Potosí, pero lo hago desde aquí, en la dinámica de la Ciudad de México, con fuentes en la Ciudad de México, con temáticas nacionales. Yo trabajo muchas temáticas nacionales. También trabajo temáticas locales de San Luis Potosí, pero sobre todo por estar en Ciudad de México, me toca ver muchas cuestiones de la política nacional, de la economía nacional, cuestiones de transparencia de gobierno a nivel nacional. Entonces me encuentro con que la forma de trabajar, por ejemplo, de las dependencias de gobierno acá es muy diferente, que la dinámica de los reporteros acá también es muy diferente. En San Luis Potosí todavía, pues, hay un muy buen periodismo, pero todo se concentra todavía en un grupo como muy pequeño, ¿no? Todavía el gremio periodístico está muy concentrado en cierta cantidad de personas, todos nos conocemos, todos nos apoyamos de cierta forma, nos echamos la mano, incluso es mucho más rápido conseguir información con los encargados de las dependencias gubernamentales. Y acá en Ciudad de México llegas y nadie te conoce. Llegas y tienes que empezar de cero, a picar piedra, a que la gente te identifique, a que la gente sepa quién eres. Y muchas veces, aunque ya estás trabajando y estás empezando en esto, pues la gente no te trata ni te responde de la mejor manera. Te pongo un ejemplo. Yo estaba acostumbrado, es un ejemplo muy básico, muy sencillo si quieres, pero una de las primeras cosas que hice cuando llegué aquí a la Ciudad de México en cuestión de periodismo fui que tenía que encontrar a una persona del Banco de México, para que nos diera una entrevista sobre las perspectivas que había para la economía el siguiente año, sobre todo para el tipo de cambio. Estamos hablando que era 2017, finales de 2017, que el siguiente año era 2018, se venía una temporada electoral y había mucha especulación sobre cómo se iba a mover el tipo de cambio, sobre todo una vez que terminara el proceso electoral. Entonces yo voy a un evento en el Museo Interactivo de Economía, aquí en el centro de la Ciudad de México, del Banco de México, y yo estaba acostumbrado en los eventos allá en San Luis Potosí, que uno llega, mete la grabadora, y ya saca sus preguntas, ¿no? Entonces yo dije, pues en Ciudad de México debe ser algo más o menos igual. Pero no fue así, sino que la persona a la que yo iba a entrevistar tenía ya muy, muy seleccionado a quienes se les iba a dar entrevistas. Cuando yo llego, le digo, oiga, me da una entrevista. ¿Y usted de dónde es? No, pues del Semanario Express de San Luis Potosí. ¿Y eso qué es? Pues un medio de San Luis Potosí, y aquí yo estoy tratando de ser corresponsal, o soy corresponsal y estoy enviando información para San Luis Potosí. No le puedo atender, déjeme su número, déjeme sus datos y comuníquese en mi oficina. Ok, pero es que la verdad lo necesito sacar ahora mismo, es muy importante, no sé qué. Bueno, acompáñame a mi coche y a ver qué le puedo decir. Entonces tuve que ir entrevistando a esta persona mientras íbamos así caminando, y literalmente fue una entrevista en la que en 2 minutos del museo a su vehículo tuve que sacar la información que tenía que sacar, que debía sacar, en cosa de 2 minutos. O sea, el trato es muy diferente porque la ciudad es otra dinámica, porque las relaciones entre los medios, reporteros, gobierno, oficinas gubernamentales es muy distinta, porque yo llegué en cero y no me conocían. Entonces sí ha sido una experiencia interesante, pero ya después de 3 años, poquito más, pues digamos que ya me he podido consolidar un poco más en este espacio. Y pareciera de verdad, Pico, que de pronto tendríamos que reestudiar, ¿no? La parte de cómo hacer entrevistas, cómo hacer periodismo.
Definitivamente, creo que el periodismo está viviendo en todo el mundo un periodo en el que se tiene que repensar. Estamos viviendo una transición muy interesante en todos los frentes. Por un lado tenemos esta transición que ya lleva muchos años de lo digital, de lo tecnológico, de lo transmedia. El periodismo es hoy mucho más vertiginoso, mucho más rápido, mucho más democratizado, porque hoy hay un montón y un sinfín de canales informativos. Por otro lado, también creo que el periodismo en lo que más se tiene que repensar y en lo que más tiene que trabajar hoy en día es en que tenemos que ser mucho más detallistas y mucho más profesionales y mucho más rigurosos en la forma en la que tratamos la información. Actualmente hay demasiada información. Yo estoy de hecho dando un pequeño curso de periodismo básico los jueves a un grupo de personas. Y yo les decía algo, porque hace un momento, la semana pasada más bien, les daba el ejemplo, estábamos viendo el tema de la crónica, y les daba el ejemplo de la crónica muy famosa que hizo Jacobo Zabludovsky del temblor de 1985. Esta crónica en la cual él recorre las calles de la Ciudad de México y va relatando en tiempo real la destrucción de los edificios y toda la devastación que dejó el sismo. Entonces yo les decía, esto es interesantísimo porque en esa época no había redes sociales, porque no había medios digitales, porque básicamente la única forma en la que se pudo dar la información en tiempo real y de manera inmediata era la radio, porque aparte los canales de televisión quedaron sin señal. Hoy en día ha cambiado demasiado. Hoy en día la información es inmediata en un montón de frentes. Y todo el mundo informa, y todo el mundo publica, y todo el mundo confirma noticias, y todo el mundo también comparte. Y todos somos reporteros, y no solo es reportero el que verdaderamente se dedica a esto y estudió eso, sino que es reportero también el que vio el choque en la calle y en ese momento ya lo tuitea, o es reportero también el que empieza a compartir cualquier opinión y cualquier pseudoanálisis en las redes. Entonces, eso también, como tú bien lo sabes y como se ha comentado demasiado, pues ha generado un campo de cultivo tremendo, enorme para las fake news y para las noticias falsas o para la información no confirmada, lo que no está bien corroborado, y también este fenómeno del que se ha hablado muchísimo que se llama posverdad, que es que ya todo el mundo anda compartiendo como si fuera verdad cosas que no están confirmadas o que son mentiras y que se vuelven parte del imaginario colectivo. Entonces, el gran reto del periodista es que nos volvamos auténticos curadores de la información. Ese es a lo que debe apostar hoy el reportero y el periodista, porque la información en tiempo real y la información inmediata, esa está circulando todo el tiempo, tanto por periodistas profesionales como no profesionales. Pero los periodistas profesionales a lo que tenemos que apostar es a ser curadores, que nosotros sí nos vamos al trasfondo, nos vamos al meollo, nos vamos al detalle, nos vamos a confirmar, nos vamos a todas las fuentes, nos vamos a las entrañas de la noticia para que entonces podamos ofrecer ese plus, que es lo único que podemos dar como periodistas profesionales, la información más curada. Creo que ese es el gran reto. Ese es el gran reto de la comunicación y de los medios, si me lo permites, tradicionales de la información. Vamos a ir rápido a este primer corte. Yo pues obviamente te invito a que te quedes con nosotros y a la gente que nos está viendo a través de redes sociales y a quien nos sigue por nuestra señal en el 107.1 FM, que se quede con nosotros. Tenemos mucho que decir y tenemos mucho que platicar con Luis Josué Martínez, alias Pico. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en su programa de Los Ciudadanos. Le agradezco infinitamente que de lunes a viernes nos acompañe a este espacio que es tan suyo, y sobre todo también si usted quiere acompañarnos aquí y ser parte más directa de este proyecto, platicar con nosotros sus experiencias, algunos temas que sean de su interés, estaríamos muy gustosos de recibirlo en nuestras instalaciones. Si nos acaba de sintonizar, les recuerdo que estamos platicando con el licenciado Luis Josué Martínez, alias Pico, como lo conocemos aquí en el mundo artístico. Él es un periodista y también pues un gran comunicador y un comunicólogo, porque pues obviamente pues sabemos que la comunicación no se centra solamente en los medios masivos de comunicación. Pico, nos quedamos en esta parte de la pandemia
y digo de las tecnologías, y precisamente te decía de la pandemia para preguntarte, ¿cómo viviste tú el periodismo en tiempos de pandemia? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! El periodismo en tiempos de pandemia también cambió muchísimo, pero al mismo tiempo también mostró su valía y su necesidad. Muchos periodistas, al igual que pues, la mayoría de los trabajadores en esta época, en este tiempo, tuvieron que adaptarse a esquemas de trabajo a distancia, ¿no? Yo, por ejemplo, de repente hablo con amigos, compañeros del gremio periodístico en San Luis Potosí, y ahorita ya cambió un poco, pero pues sí me decían que durante el año pasado, durante gran parte sobre todo lo que fue el periodo de mayor confinamiento, pues tuvieron que trabajar en casa, ¿no? Entonces de repente me decían, ¿y ahora cómo le hacen? Les preguntaba yo. Pues es que ahora la mayoría de las conferencias de prensa son en línea, ahora tus eventos son en Zoom, ahora todo es Zoom, ahora reporteo por Zoom. Entonces, por un lado, eso cambió mucho la dinámica, pero también por el otro, el periodismo sigue siendo periodismo, y el periodismo donde más muestra su valor social es justamente en los momentos de crisis, en los momentos se oye muy drástico, pero en los momentos de catástrofe, ¿no? Y ahí que recuerdo lo que alguna vez le escuché a un reportero, uno de los muchos reporteros que cubrió la guerra de Irak en el 2003. Y decía, el periodista es siempre aquel personaje que va contracorriente, que va a donde los demás no quieren ir, que va hacia los lugares de donde todos están saliendo o tratando de huir. Porque me decía, era impresionante cómo nosotros queríamos entrar a Irak, pero toda la demás gente quería salir de Irak. O sea, nosotros estábamos llegando a Irak, pero todos estaban saliendo. O sea, éramos como los locos que querían entrar al lugar donde estaban los estadounidenses a punto de bombardear y de destruir. Y creo que con la pandemia ocurrió algo similar. Los reporteros no podemos dejar de hacer periodismo en las crisis, y es donde más tenemos que hacerlas. Entonces, a mí me parece que es increíble y es una labor digna de reconocimiento a los reporteros que tuvieron que meterse a los hospitales a dar cuenta de la escasez de oxígeno, a dar cuenta de la saturación hospitalaria, a dar cuenta de la gente que estaba muriendo por falta de atención oportuna, a dar cuenta de la irresponsabilidad con la que actuaron muchas autoridades. Muchos reporteros estuvieron ahí arriesgando su vida, arriesgando su salud, y muchos incluso enfermaron por eso. Hay reporteros que murieron en la pandemia. Entonces, creo que el periodismo, por un lado, tuvo que adaptarse a las nuevas modalidades, pero también tuvo que demostrar que aún en esta situación no puede dejar de ser periodismo, porque es donde más, y es en estos momentos cuando más la sociedad requiere que los reporteros hagan su trabajo, y ahí pues me parece una labor invaluable la que hicieron muchos periodistas, sobre todo también, y volviendo a lo que hablamos hace un momento, por el tema de las noticias falsas. Justamente al inicio de la pandemia, yo hice un reportaje sobre las noticias falsas en la pandemia, y era impresionante cómo la epidemia, cómo la situación del COVID-19, pues generó un entorno donde las noticias falsas empezaron a replicarse con mucho más velocidad y con mucho más esparcimiento que en una temporada, o que en la temporada antes de la pandemia. Y yo platicaba con Raúl Trejo del Arbre, un académico de la UNAM, especialista en temas de comunicación, y me decía, lo que pasa es que en un contexto de miedo es cuando la gente más empieza a compartir noticias de pánico. En un contexto de miedo, las personas no piensan lo que están informando, lo que están diciendo, y te van a compartir lo que sé. De repente, al inicio de la pandemia, llegaba cualquier cantidad de noticia basura que todo el mundo compartía. No, que el coronavirus es un virus creado por Estados Unidos. Exactamente, que te van a inyectar un chip, ¿no? Que el coronavirus fue creado por Estados Unidos en complicidad con la ONU y Soros, y entonces en poco tiempo es una estrategia para dominar el mundo, y de repente eso es así como lo más drástico, pero luego también
estas cadenitas que se empezaron a compartir por todo lado, desde no te quieres contagiar de coronavirus, tómate estos tests o tómate estas cosas. Por ahí personas que empezaron también a hablar de remedios milagrosos. El coronavirus se va a terminar ahora que empiece la primavera porque el COVID no soporta los rayos del sol. Un montón de noticias absurdas que se empezaron a compartir por todos lados. Entonces, también ahí los reporteros tuvimos que otra vez echar mano de nuestra capacidad para, lo que te decía hace un momento, curar la información, saber filtrar muy bien las cosas y poder compartirle a la sociedad lo que está solamente 100% confirmado, lo que es real, y evitar esta propagación de falsedades, de imprecisiones y de mentiras, ¿no? Y estamos en una era, como ya lo mencionaste, todos con nuestro teléfono celular, pues podemos capturar una imagen, podemos capturar un audio. Todos somos reporteros gracias a estas tecnologías, Pico. Y también, pues, como bien dices tú, la comunicación ahorita, la generación de contenidos, pues sí se ve condicionada a estas tecnologías, porque todos podemos en esta inmediatez subir información a las redes sociales. Y entonces estamos tan acostumbrados a que si ya está en redes sociales, ya es la verdad, ¿no? De pronto creemos que todo lo que está en redes sociales, pues es verídico. Pero este coronavirus nos hizo también regresar, y si me lo permites comparar, nos hizo regresar a la credibilidad de los medios masivos de comunicación. Entonces, si nosotros nos queríamos enterar de algo que fuera y comprobado, como bien lo dices, nos esperábamos al noticiero de la mañana en la radio, de la noche en la televisión, o íbamos a estos periódicos que ya tienen credibilidad. Es que la crisis del COVID, como bien lo mencionas, nos recordó que los medios tradicionales o los medios profesionales, yo incluso me gusta dividirlo entre profesionales y no profesionales. Los medios tradicionales o profesionales lo son por algo. Y creo que sí es importante recordar y reevaluar la importancia de los medios tradicionales, porque hoy en día también está tan politizado el ambiente periodístico que son muy fácilmente susceptibles de críticas, muchas veces muy poco fundamentadas, los medios tradicionales. También hay muchas críticas muy legítimas y también hay muchas cosas que es cierto que hemos fallado en ellas. Hay muchas cosas en las que verdaderamente los medios han fallado o hemos fallado. Es cierto que en no pocas ocasiones ha habido demasiados intereses políticos en los medios de comunicación y que la información que damos a conocer tiene sesgos políticos y sesgos de mucho tipo. Eso es verdad, pero también es cierto que los medios tradicionales, los medios profesionales, trabajan bajo esquemas de mucho rigor y que trabajan cumpliendo las reglas más esenciales del periodismo. Y eso, cualquiera que haya trabajado en un periódico, cualquiera que haya trabajado en un canal de televisión, tú fuiste incluso jefa de información, ¿no? En noticias. Tú sabes que no andamos publicando cualquier cosa. Tú sabes que no andamos sacando al aire lo primero que nos llega, que confirmamos, que tratamos de pasarlo por los filtros que aprendimos en la escuela, pero que también que aprendimos en el ejercicio periodístico diario, que no andamos buscando la opinión de cualquier persona, sino que estamos yendo a las fuentes oficiales. Y los medios tradicionales, llámese radio, llámese televisión, llámese prensa escrita, e incluso también la prensa digital que trabaja de forma profesional, utilizamos estos filtros, utilizamos las herramientas esenciales del periodismo para informar. Hay muchos medios nuevos, muchos canales actuales que han surgido en esta revolución digital que informan cualquier cosa y que no pasan la información por estos filtros. Y entonces en esta pandemia es donde se vio la importancia de que los medios tradicionales o los medios profesionales lo son y siguen siendo importantes, más allá de si hoy en día hay canales o periodistas o pseudoperiodistas muy innovadores que están atrayendo a nuevos públicos o que están siendo atractivos por su manera de decir las cosas o por el empleo de la tecnología o lo que sea. Más allá de eso, lo que va a sobrevivir en el periodismo
independientemente del canal que se utilice, lo que va a sobrevivir es el profesionalismo y lo que va a hacer que el periodismo siga siendo una herramienta de valor social es que se sigan utilizando las mismas herramientas y los mismos filtros y el mismo rigor que siempre se ha utilizado en el periodismo desde hace 100 o 200 años. Eso no va a cambiar. Pueden cambiar las plataformas, pero la esencia es la que no va a cambiar y la que hace que compartamos y que construyamos un periodismo profesional, un periodismo serio y un periodismo que informe lo que la gente necesita. Y fíjate que es muy coincidente con lo que decía la maestra Adriana Ochoa, nuestra maestra también de periodismo, que ella decía es que esa parte de la profesionalización del periodismo y de la importancia de estos medios como la radio, la televisión, la prensa escrita y aquellos medios digitales que hacen el verdadero periodismo. Ella decía es que no van a desaparecer estas grandes profesiones. La profesión del periodismo no desaparece, solamente cambia de formato. Y entonces, pero la gente que es realmente profesional, pues tú lo notas, ¿no? Lo notas en los medios, sabes cuando sí por alguna cuestión comercial, por el sesgo de la información, se condicionan algunas cosas, pero también te das cuenta cuando es un periodismo de a pie, un periodismo estudiado. Es que hay que recordar que el periodismo es un oficio humano, es un oficio que depende de las personas. Es de las pocas o de algunas de las profesiones que no va a sufrir por la llegada de la tecnología o de la inteligencia artificial. Un robot nunca va a sustituir a un reportero. No se puede. No se puede. El periodismo se hace con personas. Los fierros, los aparatos tecnológicos son herramientas. Y hace 100 años era el linotipo, y hace 50 años empezó la radio y la televisión, y desde hace 20 tenemos el Internet, y en 30 años a lo mejor el Internet va a ser obsoleto, o en 100 años el Internet va a ser obsoleto y vamos a tener otro tipo de herramientas. Esos son fierros que van transformándose con los años, pero el periodismo se hace con personas, se hace con periodistas que saben buscar la información, que saben hacer las preguntas correctas, y se hace con las personas que finalmente son el objeto de la noticia, con los servidores públicos, con las autoridades, con las personas de a pie que son finalmente los protagonistas de los sucesos y de los fenómenos sociales. Por eso Richard Kapuscinski decía, para ser un periodista, lo primero que debe ser es una buena persona. Y casi nunca recordamos lo que dice después de eso. La frase que todo el mundo cita es esa, pero después de eso dice, porque solo una buena persona puede comprender a los demás, porque solo una buena persona puede ponerse en el lugar del otro, porque solo una buena persona puede entender las luchas de otra persona, los conflictos de otra persona y puede abrazar el problema o la crisis o el sufrimiento de alguien más. Eso es algo, decía Kapuscinski, que llaman empatía. O sea, el periodista, el auténtico periodista debe ser una persona empática. Eso nunca vas a poder programar en un robot la empatía. Por más que haya tecnología y por más que haya avances, nunca vas a poder programar eso. Entonces, el periodismo se hace con personas y se hace con buenas personas. Por eso nunca va a morir, como bien lo decía la maestra Adriana. Nuestra maestra. Con esa reflexión, Pico, nos vamos a este corte, a nuestro segundo corte. Gracias, de verdad, pues hablar contigo como una caja de Pandora. Vamos a este corte y regresamos aquí en Los Ciudadanos. Ya estamos de regreso aquí en su programa Los Ciudadanos y les recuerdo que Magnética en esta lucha y en este afán de cada vez estar más cerca de usted, también ya tiene más redes sociales abiertas para poder tener esta comunicación, para vincularnos día con día y conocer qué es lo que piensa, qué es lo que quiere, qué es lo que le guste. Así es que estamos como Magnética FM en Facebook, Twitter, Instagram, también estamos en TikTok y si usted nos acaba de sintonizar y quiere escuchar la plática que tenemos con Luis Josué Martínez, el licenciado Luis Josué Martínez, también la tenemos en Spotify. Entonces usted vaya a nuestro canal de Spotify, búsquenos como Los Ciudadanos y ahí va a estar cargado el programa. Y también, pues si quiere ver el video, que nos quiera conocer, estamos en nuestro canal de YouTube como Magnética FM. Pico, hablando todavía de la pandemia, hablamos de este ejercicio que para mí es muy significativo, que es el periodismo, y que también adecuadamente lo decía la maestra Adriana Ochoa, decía, es que hay que enseñarles a los
chavos que están estudiando comunicación y de otras profesiones cómo hacer periodismo. Porque no es porque todos tengamos que ser periodistas, sino porque todos vivimos informados o tendríamos que vivir informados. Entonces hay que enseñar a las profesiones a cómo entender los medios de comunicación. Y hoy la pandemia, pues hablamos nosotros de los héroes y decimos que los médicos son los que están en la primera línea de batalla y se lo reconocemos, y desde aquí pues obviamente un abrazo fraterno acompañado de estas felicitaciones y este reconocimiento. Pero se nos olvidó que también los periodistas estuvimos en esta primera línea de batalla. Atrasito, no adelantito, atrasito del médico, porque a mí me sorprendía mucho en lo personal y lo vi con gente muy cercana que esperaban que fueran las 7 de la tarde para ver la conferencia de López-Gatell dando cifras, ni siquiera recomendaciones, sino dando las cifras de contagios, dando las cifras de defunciones, las condiciones globales de esta pandemia. Y luego lo vemos aquí a nivel estatal con la doctora Mónica y con el doctor Lutzo, que todos estábamos muy interesados en saber cómo estaba, ¿no? Pero el periodismo también fue y ha sido parte vital de esta pandemia. Sí, es que hay que recordar también, Raquel, que el periodista finalmente también es parte de la sociedad. Finalmente el periodista es un oficio que es tan importante, o que dentro del concierto de los oficios y de las responsabilidades sociales, pues forma una parte sustancial, ¿no? O sea, a veces creo que la sociedad ve al reportero como si fuera una entidad aparte. O sea, reconocemos un poco la labor del médico, reconocemos un poco la labor del arquitecto, del ingeniero. ¿Y los reporteros qué? Sí, los reporteros. Cuando el reportero también es parte esencial de la sociedad, ¿no? Su trabajo es fundamental. Y como bien lo dices, en la pandemia, pues los reporteros se la rifaron en todo el país. Dabas el ejemplo a nivel nacional con las conferencias del doctor López-Gatell y a nivel San Luis Potosí con las conferencias de la doctora Mónica. Pero pues en todos los estados ocurrió lo mismo. Y algo de lo que se ha hablado muy poco y de lo que se habla muy, muy poquito es de los reporteros a nivel de los municipios, a nivel de lo que ocurre en el interior de los estados, porque son también gente súper trabajadora, son también reporteros que salen a buscar la noticia en las condiciones más complicadas que te puedas imaginar. No solo porque hay poca información disponible, no solo por la carencia de herramientas, la carencia también presupuestal y por las pésimas condiciones laborales en las que trabajan muchas veces. Y eso también ocurre en los estados, incluso en ciudades capitales como San Luis Potosí. Las condiciones laborales de los reporteros no son buenas. Muchas veces, hay excepciones. Hay excepciones, claro, pero como tú lo dices, es andar de ride, es andar de aventón, es andar todos trepados en una camioneta en busca de la noticia donde haya que ir a buscarla, es muchas veces trabajar sin seguridad social, muchas veces trabajar con sueldos muy, muy castigados, pero a pesar de eso, ahí están los reporteros siempre. A pesar de eso, ahí están buscando la noticia. A mí me impresiona. Yo en San Luis trabajé tanto en televisión, radio y prensa escrita, y yo siempre vi a los reporteros más comprometidos, porque de veras en San Luis hay una generación de reporteros súper comprometidos y muy profesionales, a pesar muchas veces de que las condiciones de trabajo no son las mejores. Y yo siempre los vi dispuestos a ir a donde fuera por la noticia. Siempre los vi dispuestos a hacer lo que fuera por cumplir con la responsabilidad social de informar. Eso la gente no lo ve, porque la gente generalmente lo que vemos es ya lo que sale en pantalla, lo que lees impreso en un periódico. Pero detrás de eso hay una labor brutal, una labor verdaderamente admirable de un montón de reporteros que a pesar de muchas veces tener condiciones de trabajo muy, muy precarias, no les importa con tal de ir a cumplir la labor de informar. En ese sentido, muchos reporteros son auténticos héroes, porque verdaderamente sacrifican un montón de cosas sabiendo que lo más importante es la gente. Y eso es otra de las características de
del gran reportero, del buen reportero, del reportero auténtico. Lo que más le importa es la gente. Lo que más le importa es el lector. Y aquí te quiero dar un ejemplo muy personal de una cosa que una vez yo viví. Otro de nuestros maestros de periodismo en la universidad es el maestro Juan Antonio González. Tú lo conoces. Y yo trabajé muy cerca con él varios años en la revista Librevía. Entonces, una vez llegó mi jefe de la revista a decirme, oye, se viene el Premio Estatal de Periodismo. Y este es un reconocimiento, nunca lo he contado públicamente, pero es un reconocimiento a la integridad de un periodista como Juan Antonio. Se viene el Premio Estatal de Periodismo. ¿Y sabes qué creo que debemos hacer? Me decía mi jefe. ¿Qué? Hay que inscribir a Toño en la categoría del mérito periodístico. Tú sabes que hay una categoría que no es de trabajo, sino que reconocen la trayectoria de un reportero. Hay que meter a Toño. Tiene más de 20 años en esto, reconocidísimo, formador de periodistas. Hay que meter a Toño. Órale, va, está bien. Pero me dice, no le digas porque no va a querer. Ok, bueno. Primero le hice caso a mi jefe, pero la verdad después se me hizo como un poco extraño, por no decir deshonesto, no decirle a Toño. Entonces un día estaba platicando con él y estábamos hablando de trabajos que podríamos meter al premio. Y le digo, oye, pues me dice el jefe que te meta en el mérito periodístico. No haz de cuenta que le cayó un balde de agua fría. Me dice, no, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es un exceso. Me dice, no somos estrellas. No somos, no somos figuritas de reconocimiento. Nosotros trabajamos para la gente. Si me vas a inscribir, méteme con un trabajo, pero no me metas a eso. Entonces le hice caso a Toño y no le hice caso a mi jefe. Y entonces, en lugar de escribirlo al mérito periodístico, lo escribí con una crónica que escribió cuando la revista estaba cumpliendo 100 números. Y era una crónica sobre periodismo. Y hay una frase que le he vuelto una frase, por decirlo de algún modo, un mantra en mi quehacer periodístico. De hecho, yo en mi oficina del Express en San Luis Potosí tenía esa frase de Juan Antonio ahí enfrente de mi escritorio. Decía, la voy a tratar de decir de memoria, pero era algo así. Es muy probable que esté equivocado, pero siempre he creído que el periodismo se hace sin esperar reconocimientos fatuos ni aplausos de nadie. El único reconocimiento posible es el callado agradecimiento del lector. Eso escribió Toño en esa crónica que ganó el Premio Estatal de Periodismo en la categoría de crónica en el 2013. Eso es lo más importante para el reportero, el lector. Que la crónica que escribimos sea de beneficio para el lector. Que la noticia que fuiste a reportear sea para que el lector se informe adecuadamente de algo. Que el reportaje que hiciste sea para que el lector o el espectador a través de la tele, la radio, la internet, conozca algo que necesita conocer. Mientras el lector sea lo más importante, el periodismo va a seguir siendo trascendente para la sociedad. Yo sé que muchas veces no ocurre así en todos lados, pero hay muchos reporteros en San Luis y en todas partes para quienes lo más importante sigue siendo el lector. O el espectador, la gente. Sí, claro, quien tenga acceso a esta información. Y te digo que no estamos tan errados, ¿no? Y esta es precisamente la importancia de la academia y de la formación periodística. Sabemos que hay periodistas formados a pie que son muy éticos, muy profesionales, pero en estos tiempos es muy importante la educación periodística. Y como tú dices, y coincidentemente, y siempre es mi referencia, ya saben que yo soy declarada fan de Adriana Ochoa, decía precisamente eso, dice, hoy estamos en esta onda en donde no hay periodistas que vayan a ver, hay muchos periodistas que pasaron por la escuela, pero hay muchos otros periodistas que no pasaron por la escuela, pero que han tenido la fortuna de ejercer esta profesión, pero que ellos se creen la noticia. Y entonces, más allá de conseguir la información objetiva, ellos la generan. Y entonces es como el investigador, yo hago esta analogía, ¿no? El investigador es un observador del fenómeno, mas no puede ser parte de él porque entonces la investigación perdería su objetividad. Sí, definitivamente. El reportero nunca es el protagonista. De hecho, cuando el reportero se vuelve protagonista de la noticia, eso no es periodismo. Eso, o sea, ¿quieres conocer un filtro tú como espectador o
pues quienes nos estén escuchando, quienes quieran aprender un poquito de cómo identificar noticias correctas de noticias falsas o un buen periodismo de un mal periodismo simplemente. Un mal periodismo siempre va a tener al protagonista, al reportero en el centro. Cuando el reportero se vuelve protagonista de la noticia, eso no es periodismo. Eso no es periodismo. El reportero es el que está de lejos. El reportero es el que está en primera fila narrando lo que sí importa. Está en la primera fila de la sala de cine, pero lo que importa es la película. Lo que importa es la obra de teatro. Lo que importa es lo que la gente necesita conocer, ¿no? Cuando el reportero se vuelve el centro de la noticia, pues eso definitivamente es una distorsión. No somos los protagonistas de esto, somos los narradores, somos los cronistas de lo que está ocurriendo. Un buen amigo que tenemos en común, Pico, decía que al periodista además le toca ser un poco contralor de los temas sociales. ¿Qué opinas de esto? Hablo de Samuel Estrada. Eso fue lo que dijo aquí también, que estuvo con nosotros en Los Ciudadanos. Sí, definitivamente. Bueno, sí, pues Samuel también un gran reportero, un buen amigo nuestro, y sabe muchísimo porque está todos los días ahí en el campo de batalla en San Luis. Y definitivamente a mí me encanta ver al reportero como un puente. Yo creo que si pudiera definirlo, si pudiera describirlo, me encanta verlo como un enlace. Por un lado tienes el fenómeno social, tienes la crisis, tienes la coyuntura, y del otro lado tienes a los poderosos, tienes a los empresarios, los dueños de los grandes capitales, que muchas veces lo que les interesa simplemente es cuidar su bolsillo. Tienes a los políticos, a los gobernantes, que lo que les interesa es cuidar su hueso, cuidar su silla, cuidar su cargo. Y tienes a todo este gremio y todo este grupo de poderosos que lo que están haciendo siempre es cuidar su poder, sea político o sea económico. Y por otro lado, en medio de todo eso tienes a la sociedad, tienes a la gente. Entonces el reportero es el puente entre ambas esferas. El reportero es el que tiene que decidir para el lado de quién juega. O juegas para asegurar que este grupito guarde su poder o cuide sus intereses de poder, seales cuales sean, o juegas de la cancha de la gente. Juegas del lado de las personas que necesitan conocer la verdad y que necesitan conocer las realidades y que necesitan conocer los problemas sociales tal cual son. Entonces, es una lucha que a veces se vuelve más difícil de lo que parece, pero habemos muchos reporteros que jugamos del lado de la sociedad, que jugamos del lado de la gente, que jugamos del lado de informar lo que la gente necesita saber, que jugamos no para ayudar a un grupo de personajes a que cuiden su poder, sino tratamos de ser contrapoder. Esa es una frase que utiliza mucho Jorge Ramos, el periodista de Univisión. El periodista es contrapoder. Contrapoder. Siempre tienes que ser el contrapeso del poderoso, del poder económico, del poder político, a beneficio de lo que la sociedad necesita conocer. Y ese es el gran reto, Pico, porque estamos en esta sociedad en donde, como bien lo dices, el periodismo es uno de las profesiones pues de más trabajo. Yo recuerdo jornadas, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Televisa, de las 4 de la mañana, despertar y regresar a tu casa 10, 11 de la noche, ¿no? A veces sin comer, a veces pues contando las horas para ir al baño, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo para ir al baño o para pues irme a comprar unas papas para calmar el hambre? Pico, vamos rápido a este corte y seguimos platicando en esta parte del periodismo, y me gustaría mucho que platicáramos la parte de la seguridad aquí en México para ejercer esta profesión. Vamos a este corte y regresamos aquí a Los Ciudadanos. Ya estamos de regreso en este último bloque de Los Ciudadanos. Les recuerdo que estamos platicando con el licenciado Luis Josué Martínez, alias Pico, digo, así es conocido en el mundo artístico de aquí del periodismo de San Luis Potosí, y pues espero que también ahí en México, en la parte de la organización en la que tú trabajas, también te conozcan así. ¿Así te conocen, Pico? ¿O no? Fíjate que acá sí ya me dicen más Josué. De hecho, desde
desde mi último trabajo en San Luis Potosí, que fue en el Express. Digo, sigo en el Express desde acá, pero el tiempo que estuve en San Luis Potosí todavía en el Express, primero como reportero y después ya que estuve en la coordinación de información, ahí ya era Josué, siempre era Josué. Y acá también soy más Josué, pero quienes me conocen desde antes, como tú y como la mayoría de las personas en San Luis Potosí, pues soy Pico y siempre voy a ser Pico, ¿no? Siempre va a ser Ese nunca se va a ir. No se va a ir. Pico, antes de irnos a este corte, hablábamos de la seguridad para ejercer esta profesión del periodismo, sobre todo porque estadísticamente México se encuentra entre los países más violentos para ejercer pues esta profesión. ¿Qué nos puedes decir desde tu experiencia? Y sobre todo porque estás en una ciudad como México, que es tan grande y que tenemos estadísticas también alarmantes. Sí, yo me considero un reportero privilegiado. Yo nunca he, gracias a Dios, sufrido mayores problemas, mayores riesgos en el ejercicio de mi trabajo. Sí, bueno, siempre pasa, ¿no? Un reportero que no haya sufrido riesgos, pues entonces realmente no hizo su chamba. Siempre ha habido, ¿no? Siempre ha pasado, siempre han habido situaciones de peligro o de riesgo, tanto personales como de mis compañeros con los que he trabajado de cerca, ¿no? Recuerdo que alguna vez fui jefe de información noticiero de radio en San Luis y tuve que vivir de cerca una situación muy complicada que vieron uno de mis reporteros de agresión. Sí, definitivamente la vives. Sin embargo, sí me considero una situación privilegiada porque hay reporteros que trabajan en México en la línea de fuego. Hay reporteros que están trabajando muy de cerca en los lugares de mayor peligro en el tema del narcotráfico, en el tema del crimen organizado. Hay quienes están en la línea de fuego, en el ojo del huracán, en la parte más violenta, más sanguinaria del territorio nacional. Y hay muchísimos casos, ¿no? De hecho, todos los años hay, desde hace tiempo, lamentablemente, noticias sobre reporteros, sobre compañeros que han muerto en el ejercicio de la labor, y la mayoría de los casos han sido por cuestiones relacionadas con el crimen organizado. La mayoría, no todos, pero la mayoría. Entonces, sí creo que, por un lado, falta mucho más reconocimiento por parte de la sociedad de eso. No es algo de lo que se hable mucho. De repente oyes la noticia, no, que reportero muerto en Sinaloa, no, que un reportero asesinado en Nayarit, pero no es algo que realmente trascienda mucho. No es algo que se vuelva ni parte cotidiana de muchas conversaciones, ni tampoco que la sociedad empiece a hacer algo o generar estrategias o generar trabajos para proteger a los periodistas. Y de repente, por parte de las autoridades, hay algunos intentos aislados de protejamos a los periodistas, hagamos este consejo, hagamos este colegio de periodistas, o en los congresos estatales hagamos esta comisión especializada en proteger a los periodistas. Y la verdad es que la mayoría de los intentos se han quedado en discurso político. Los periodistas hoy no están protegidos en México. Hoy el periodismo es quizá una de las profesiones más inseguras en México, y México es uno de los países más inseguros para ejercer el periodismo. De hecho, los datos de organizaciones como Artículo 19 o Reporteros Sin Fronteras nos hablan de que ejercer el periodismo en México está al nivel de ejercerlo en Israel, está al nivel de ejercerlo en Irak, está al nivel de ejercerlo en Siria, en países en guerra. Entonces, sí es algo que la sociedad tiene que ser mucho más consciente de que estamos en un país donde nuestros reporteros están en guerra. Y las autoridades también tendrían que ser mucho más sensibles en eso. Lamentablemente no lo han sido. Se oye feo y es algo que yo sé que no lo decimos así, pero en México llevamos 13 años en guerra, 14 años en guerra. Y este gobierno lo que hizo, aunque no lo reconozca, fue acentuar la estrategia bélica contra la seguridad, porque está militarizando el país. La Guardia Nacional no es más que la militarización de la seguridad pública. Eso es la Guardia Nacional, aunque no se diga así. Y lo que quiere proponer hoy el presidente, que es que la Guardia Nacional sea completamente operada por el ejército, es un paso más en la completa militarización del país. Entonces, ¿dónde se militarizan a la seguridad pública? En los países que están en guerra.
Por lo tanto, debemos ser mucho más conscientes de eso y tanto sociedad como autoridades tendríamos que trabajar más en ello porque sí es una situación complicada. Has tocado muchos temas y viene a mi mente, digo, acabamos de terminar unas campañas políticas que tuvieron pues de todo, ¿no? Nos dimos cuenta de el gran número de candidatos asesinados y también pues muchas veces cómo se censuraban algunos medios de comunicación precisamente en la cuestión política y por la seguridad. ¿Cómo viste tú desde la parte del periodismo la política de elecciones? Pues la verdad, si algo a mí me encanta y me apasiona son las coberturas electorales. Creo que a todos. También, creo que también se ve ahí el gran compromiso de la prensa y de los reporteros y yo sé que tú también lo viviste, pero yo lo viví desde acá. Pero también cuando me tocó vivirlo en San Luis, era impresionante ver cómo esos días al reportero no le importa trabajar hasta la hora que tenga que trabajar. Y muchas veces sacrificando muchas cuestiones, inclusive personales. Pero es impresionante también el gran compromiso y la gran responsabilidad que hay por parte de muchos reporteros al cubrir esto. Creo que se hizo un extraordinario trabajo, tanto en San Luis Potosí como a nivel nacional, porque los reporteros tuvieron que enfrentar dos escenarios muy complicados. Por un lado, la pandemia que sigue, y por otro lado, las elecciones. Y creo que lo hicieron extraordinariamente bien. Creo que los reporteros salieron a informar lo que tenían que informar. Creo que el periodismo en México hizo lo que tenía que hacer, hizo las preguntas que se tenían que realizar. Y creo que hubo una gran cobertura de las elecciones. También hay que decirlo, también hubo peligros, y era lo que hablábamos hace un momento. También hubo escenarios y lugares en los que los reporteros perdieron la vida. Se ha hablado mucho de los candidatos que murieron y de los candidatos que sufrieron agresiones por parte de distintos grupos en las elecciones, pero también los reporteros estuvieron expuestos a peligros muy importantes durante el proceso electoral y creo que vivimos una situación y una coyuntura histórica y política muy interesante en México. No me voy a meter mucho en eso porque sé que no es el objetivo del programa, que no estamos hablando tanto de política, pero sí es una coyuntura política muy interesante la que hoy vivimos. Estamos en un régimen político a nivel federal en el cual, desde mi punto de vista, sí hay muchos indicios de un talante autoritario. Sí hay muchos indicios de un grupo político que quiere regresar a un país que sea controlado solo por unos cuantos. México no es un país perfecto, ni tenemos una democracia perfecta, pero desde hace 20, 25 años hemos transitado a un país plural, un país en el que la democracia empieza a funcionar, en el que hay diversidad de voces, diversidad de instituciones y de contrapesos. Y siento yo que el régimen actual a nivel federal quiere volver a ser el país de unos cuantos, si no es que de un solo hombre. Y creo que los reporteros también hicieron una gran labor en tratar siempre de cuestionar esos indicios autoritarios. Siempre se ha hecho, y creo que si hoy el país ha puesto un freno, por mínimo que sea, a ese proyecto autoritario, creo que es en gran medida gracias al buen periodismo. Coincido completamente. Pico, pues ya se nos acabó el programa. Yo te quiero comprometer a que regreses, aunque sea virtualmente a través de estas plataformas digitales. De verdad es que ha sido un placer, un gusto, un deleite tenerte y escucharte. Nosotros ahora que hacemos el TikTok, de pronto agarramos fragmentos de las entrevistas y yo voy apuntando aquí. De pronto verán que tengo la mirada agachada porque voy apuntando esto, pero la verdad es que no me has dado tiempo de apuntar porque no sé cuál de todas estas cosas rescatar. Muchas gracias, Pico, a nombre de Magnética y del doctor Fernando Maldonado. Te abrazo a la distancia. No, hombre, Raquel, muchísimas gracias. Gracias a ti y a Magnética, y pues encantado, un placer de poder compartir
lo que nos gusta, lo que nos apasiona y lo que hacemos en el día a día. Y pues un fuerte abrazo a la distancia también. Y un saludo a todos los que nos han escuchado. Gracias, Pico. De verdad es que el periodismo joven, pero un periodismo de verdad muy, muy profesional. Mi nombre es Raquel Pérez Mendoza. Estuvimos con Luis Josué Martínez. Él es periodista de corazón y es un amante también pues de la comunicación. Le invito a que se quede con la programación de Magnética. Acuérdese que tenemos la mejor calidad en audio y en sonido. Que tenga usted muy buena tarde. Hemos escuchado las ideas, sentimientos y propuestas de un importante personaje de nuestra sociedad. Te esperamos en Los Ciudadanos, por Magnética FM.